Biblias en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 1, y que podamos dar lectura a los versículos del 9 al 18. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 9 al 18. Segunda de Reyes, hermano, perdón. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 1, del 9 al 18. Si lo tenemos, hermanos, ya listo, la palabra del Señor dice: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el 2.º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Amén. Y así, hermanos, damos paso a nuestro pastor, el presbítero Elías Gómez, que en esta tarde comparte con nosotros la palabra del Señor que tiene para nosotros titulado Cuando Dios se acentúa en la vida. Muy amable. Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios en esta tarde. Padre, hemos dado lugar una vez más a que tu nombre sea dado a conocer, sea adorado y alabado, y delante de ti, Señor, queremos presentarnos, pues sabemos, Señor, que eres tú el que nos ha convocado a la comunión en el nuevo pacto por mediación de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para ser pueblo y tú ser nuestro Dios, para ser hijos e hijas y ser tú nuestro Padre. A tu gracia y tu favor nos encomendamos, para que de esta manera, Señor, lo que tú eres, lo que tú haces, sea de manifiesto, Señor, que somos una obra tuya, como tu palabra lo dice, creados en Cristo Jesús. A ti la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y en este día vamos a dar continuidad a este pasaje del segundo libro de los Reyes, capítulo número 1. Y el día de hoy, hermanos, es abundar un poquito sobre esta realidad, ¿verdad? Cuando Dios realmente debe figurar en nuestra vida. Coloquialmente se dice que lo que se ve no se juzga. Y la vida en Dios, hermanos, es manifiesta por sí mismo. Cuando Dios obra en la vida, hermanos, es como aquel que dice, ¿verdad? Es imposible querer tapar el sol con un dedo. Dios se hace manifiesto en la vida. En el Nuevo Testamento serán expresiones como que somos la luz, ¿verdad? Y la luz no se puede ocultar. Ahora,
Es necesario, hermanos, pensar porque todo tiene un tiempo y la Escritura nos va a decir que cuando Dios obra en la vida también tiene su tiempo, cuando Dios se acentúa en la vida. Todos de otra manera hemos aprendido a escribir y hay palabras, hermanos, que hay que acentuarlas para darle mayor énfasis. Pero hay también acentuaciones que simplemente, hermanos, no se tienen que escribir, pero sabe uno que lo tiene que acentuar. En la vida de igual manera hay muchas situaciones que acentuar, pero específicamente la presencia de Dios en la vida de uno es algo que es de manifiesto. Podríamos pensar también cuando Dios figura en la vida. El término acentuar tiene que ver con realzar, es decir, destacar, poner de relieve. Y lo relieve es lo que se resalta sobre un plano. Y aquí es necesario, hermanos, acentuar esta realidad de la presencia de Dios en nuestra vida, pues una de las incógnitas que se estuvo resaltando, con el cual iniciamos este capítulo número 1, es la pregunta: ¿no hay Dios en Israel? O sea, es imposible que habiendo Dios en Israel pareciera que no hubiera, simplemente el pueblo no le daba el lugar a Dios que corresponde, la prioridad de vida. Y esto lo tenemos que tomar muy seriamente, hermanos, en el diario vivir, porque aquí hay una reputación en juego. Y más que ser la reputación de Elías, es la reputación de Dios. En el capítulo número 2, versículo número 14, en su momento vamos a abordar este capítulo número 2, pero quiero hacer ilusión, hermanos, que más que de Elías se trataba de Dios, ¿verdad? Observe usted allí el capítulo 2, verso 14, de este segundo libro de Reyes. Dice la palabra: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Esa es la pregunta que se hace ahí. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que más que la reputación de Elías es la reputación de Dios. Pero a la par, hermanos, este pasaje nos liga, porque los primeros versos quiere acentuar la presencia de Dios en medio del pueblo. Y esta segunda parte va a acentuar la presencia de Dios en la vida de su pueblo, o de quienes integran su pueblo. Porque es imposible decir el pueblo de Dios, pero Dios no se hace manifiesto en un sentido a través de quienes le adoramos. Y es lo que no quiere pasar por alto este pasaje de la Escritura, hermanos, pues se trata en este sentido: ¿dónde está el Jehová, el Dios de Elías? Es la pregunta que se ha estado reiterando. Pues, amados hermanos, en algún momento podemos ver, si alguien conociera quiénes somos y fuéramos a ponerle a algún lugar, mucha gente dice: pero no que tú llegas al templo, o no que tú lees la Biblia, ¿qué haces aquí o por qué haces esto? La pregunta podría decir, hermanos, bueno, ¿acaso tu Dios no puede hacer algo al respecto? Entonces, es la reputación, es la persona de Dios, hermanos, que está en juego allí. En realidad, este pasaje es el sentir o el sentido que tienes hacer de manifiesto que realmente hay Dios en Israel. Sí. Dios no está ausente, Dios no se ha ido, no está de vacaciones, no es como la mofa que hizo Elías acerca de Baal, pueda que está durmiendo o al baño o algo pasa por que no le contesta. Porque inmediatamente, hermanos, cuando Elías ora al Señor, en el relato del primer libro de Reyes, Dios hace descender fuego, dice que fuego descendió y consumió y lamió, dice, toda el agua que había, y el pueblo dijo: Jehová es Dios. Pero ha pasado el tiempo, el reinado de Acab continuó con su hijo Ocosías, hermanos, y pareciera ser que eso no marcó un parteaguas en la vida del pueblo. Creo que en su momento se estuvo haciendo mención del primer libro de Reyes 18:21, la interrogante que le hizo el profeta Elías al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, el seguirle; si es Baal, id en pos de él, en ese sentido, hermanos. Por lo tanto, pues, hacer de manifiesto a Dios el día de hoy, hermanos, bueno, la gente quiere ver portentos, milagros, quiere hacer cosas espectaculares. Pues la Biblia lo dice: Dios abrió el mar, hizo llover maná. Bueno, hay muchos milagros en la persona del Señor Jesucristo. Pareciera ser que la gente ya no las convence solo las palabras. En un sentido piden
piden hechos. Y bueno, sabemos que Dios, hermanos, obra en nuestras vidas, pero también se acentúa en nuestras vidas. Que sepamos, hermanos, como la Biblia lo dice, ¿verdad? Somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo primero que tenemos que señalar en este pasaje de la Escritura, hermanos, Dios acentúa en la vida, ¿verdad?, a través de sus instrumentos o a través de las personas. Y en este caso va a haber la identificación de la persona de Elías y se le va a dar un título allí, Elías, y se le va a llamar varón de Dios. Pero desde los versículos anteriores se ha estado apareciendo alguien que la Escritura le llama el ángel de Jehová. Son los versículos, hermanos, desde el verso número 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita, y ahí es donde le hace ver esa palabra. Y el verso 4 usa esta expresión para decir, así ha dicho Jehová. Del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue, así lo dice el relato. Ahora, el mismo Ocosías identificó a Elías, hermanos. Los mensajeros de Ocosías identificaron a Elías como un varón, y luego Ocosías lo identifica como Elías tisbita. Pero en los relatos que siguen del 9 al 18, vamos a ver, hermanos, que al profeta o a Elías le llaman varón de Dios o profeta de Dios. Él asimismo se va a identificar como tal, pues la Escritura va a decir, hermanos, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Si en verdad soy lo que digo ser y lo que Dios dice que soy, va a suceder esto, hermanos. Tanto por parte del rey Ocosías, entonces, por los capitanes del rey, el primero y el segundo, aunque fueron consumidos por fuego, el tercero también así, por sí mismo se llama profeta de Dios, y Dios mismo se dirige a su siervo, el profeta. Es la palabra de Dios que le es revelada, pues la misma Escritura señala, hermanos, en el verso número 15, que el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él y no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey, dice la Escritura ahí, hermanos. Es necesario, pues, hermanos, porque queramos o no queramos, ¿verdad? Aquí hay una señal, ¿sí? Porque la señal que le pidió el profeta Elías a Jehová Dios, ¿verdad?, cuando en el monte Carmelo, era que descendiera fuego del cielo. Y una vez más, la misma señal se va a hacer de manifiesta. Elías pide a Dios, en un sentido con el poder y la capacidad, la fe, con lo que Dios lo había investido, también dice que descienda fuego del cielo. En el capítulo 2 vamos a leer, hermanos, que una vez más el fuego se hace presente porque es un carro de fuego el que separa a Elías de Eliseo. Luego un torbellino, dice, y es traspuesto al cielo. Podemos llamarle como que a Elías se le puede llamar el profeta del fuego, ¿verdad? En ese sentido. Algunos dicen que maneja es el fuego, el agua, como algunos le llaman. Pero ahora él tiene esa capacidad, hermanos, de poder dirigirse a Dios, y Dios le responde con fuego como tal. Qué bueno que me salió, ¿verdad? Porque a veces me dice juego. Pero sí me salió fuego, ¿sí? Qué bueno. Entonces está la señal allí de por medio. Y esta señal, hermanos, nos va a ayudar a que cada uno de nosotros comprendamos y entendamos que verdaderamente Dios respalda a sus siervos. Porque somos sus instrumentos, y de esta manera Dios va a hacer de manifiesto que aún Elías, hermanos, en su nombre así significa. Jehová es Dios, y Dios usa este hombre para acentuar en la vida de un pueblo donde es decadente en lo espiritual y en lo moral. Sepa una vez más que Dios no se ha ido, Dios sigue presente. Y ¿por qué acentuarse, hermanos? Porque hay capacidad de Dios en la vida de este hombre. Hay carácter en la vida de este hombre, y hay credibilidad en lo que este hombre habla y dice. No solo en lo que hace, sino también en lo que dice. La capacidad, pues lo podemos ver ahí, hermanos, que eso es un instrumento de Dios, pero algo que somos conscientes y que entendemos así a la lectura, hermanos, que el poder no radica en Elías en sí. Sabemos que ese poder viene de Dios, en base al contexto que leímos en el primer libro de Reyes 18, donde es el fuego que hace descender, y es el carro de fuego que desciende y separa. Entonces,
no es un poder intrínseco, es un poder que viene de parte de Dios. Son capacidades que Dios ha puesto en la vida de este siervo. Al grado que él es consciente cuando dice, bueno, si soy varón de Dios, porque en 3 ocasiones mandan 3 contingentes para traerlo, algunos se han quedado allí. ¿Cuál es la finalidad? Presionarlo, amedrentarlo, presionarlo. Bueno, se ha quedado allí, hermanos, porque en realidad Ocosías al final no le hace nada como tal al profeta Elías. Pero sí, esta realidad, hermanos, cuando Dios se acentúa en la vida, hay señales, ¿verdad? Como esa frase coloquial que se está usando allí, no diré nada, pero habrá señales, ¿no? ¿Sí? Hay muchas cosas que no se dicen, hermanos, pero hay señales, ¿verdad? ¿Sí? Hay señales manifiestas. Y una es la capacidad que hay en la vida de este hombre, de la cual él es consciente. Si observamos, hermanos, es lo que se reitera en el verso 9 y 10 y en el verso 11 y 12. En el primer contingente encontramos esta expresión del profeta. Y que estaba sentado, dice, en la cumbre del monte, el capitán le llama varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. ¿Sí? El texto dice, Elías respondió y dijo al capitán, de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Cosa que se va a reiterar en versos 11 y 12. O sea, él es un varón de Dios que ha sido capacitado por Dios. Hemos analizado, hermanos, que este personaje realmente es un instrumento de Dios, es una persona de Dios, ejemplifica a Dios en su diario andar, en su diario vivir, desde el primer libro de Reyes 17:24, cuando Dios obra vida en el hijo de la viuda y además la alimenta en la harina y en el aceite. Y esta mujer ve estos milagros, concluye diciendo, ahora conozco que tú eres varón de Jehová, o varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco. Ocosías, hermanos, al parecer se les había olvidado, ¿sí? Se les había olvidado, en el caso, quién era Elías. Lo recordó, el verso 8 nos dice que cuando leyeron la descripción y la palabra que había dado, él dijo, es Elías Tisbita. Sí, no del todo, hermanos. Algunos consideran que realmente Ocosías vio el enfrentamiento, el encaramiento, esos encaramientos que hubo en caso de Acab con el profeta, o de Jezabel con el profeta cuando lo quiso matar y tuvo que irse a la cueva. Ocosías observó, hermanos, que realmente Elías no era un hombre, vamos a decirle, aunque un hombre simple, común, pero había una diferenciación o una peculiaridad en su persona. Es decir, no era como los otros hombres como tal. Al grado que lo logra distinguir de muchos varones que pudieran haber, supo decir, este es Elías Tisbitas. Y parte de ello, hermanos, es que la realidad es que Ocosías no solo quiso ignorar a Dios, sino también ignoraba a los hombres y a las mujeres o al pueblo de Dios como tal, ¿sí? Porque él adoraba a Baal como tal. Y esa capacidad venía de Dios, como lo podemos ver allí, amados hermanos. Y lo sorprendente es que el rey como tal, aún así, en su empecinamiento, algunos dicen en su obstinación de no darle lugar a Dios en su vida, o a Dios para enseñar a Jehová Dios en el pueblo, pues no solo envió uno, envió dos, y en los versículos números 13 y 14 nos va a decir que envió el tercer contingente. O sea, otro capitán con sus 50 soldados, pero este va a cambiar la estrategia. Ya algunos dicen, ya no va a llegar porque me mandó el rey, así que tengo todo el poder. Elías pudo haber hecho lo mismo, porque lo enviaba el rey de reyes, pero su actitud, su disposición, la manera de obrar y actuar, hermano, no lo hacía con elevancia y ventaja o con ese empoderamiento que podemos decir, es que yo soy el siervo de Dios. Hasta el día de hoy algunos dicen, no toquéis a sus ungidos.
Bueno, la Biblia de otra manera también resguarda, hermanos, la integridad y la credibilidad de sus siervos. En la primera carta a Timoteo, capítulo número 5, va a decir, hermanos, que contra un anciano no admitáis acusación si no son por 2 testigos. No es nada más de hablar por hablar de los hombres o de las mujeres de Dios en este caso, ¿no? ¿Sí? Debe haber motivo de causa si así lo hubiera. Por lo que este pasaje, hermanos, nos va a decir que la actitud de este capitán va a cambiar. Pues le dice, habla delante de Elías, pero lo hace de rodillas. Así lo señala el verso 13. Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos, tus 50 siervos. Aquí ha descendido fuego del cielo. Ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con 50. Se ha estimado ahora mi vida delante de tus ojos. Y aquí podemos ver, hermanos, que el ángel de Jehová sigue allí presente, pues es el que le dice a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Entonces Dios no solo, hermanos, capacitaba a su siervo, sino también le daba entereza, le daba carácter. ¿Sí? Es un hecho, el texto dice no tengas miedo. Se hace un capitán con sus 50. Pero en la realidad, hermanos, que el profeta de Dios pues sigue siendo un hombre como muchos de nosotros. O sea, entendimos que su capacidad venía de Dios. Y ahora, una vez más, él entiende, hermanos, que si va a hacer algo, su interés y su carácter se debe a que Dios está con él. Dios lo respalda y Dios lo manda. Por eso él obedece, porque la Escritura dice que descendió con él al rey y le habló diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho que estás, sino que de cierto morirás, hermanos. Sé que todo no nos es fácil hablar en el nombre de Dios, pero la realidad, hermanos, que en este caso Dios, así como necesitaba un instrumento, eso implicaba que también Dios necesitaba o requería o dispuso de Elías como su vocero. ¿Sí? En ese sentido, Elías era un vocero de Dios. El mensaje que envió a decirlo con los mensajeros de Ocosías, ahora él los dice directamente al rey Ocosías, hermanos. La palabra de Dios una vez más resalta esta interrogante, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? La realidad es que Ocosías ya había hecho al Dios de Israel a un lado, usándolo así en el aspecto humano, hermanos. Pero bueno, la capacidad y el carácter, y también Dios reviste a Elías, hermanos, el respaldo de Dios no solo con capacidades, con valentía, sino también con crédito. Dios le da credibilidad a lo que él habla. Pues el verso número 17 va a decir, y murió, es decir, Ocosías, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado Elías, hermanos. Dios respaldó a su siervo aún en sus palabras, aún en sus hechos, y Dios no dejó caer ninguna de ellas. Antes bien, se cumplieron tal y cual Dios la expresó a través de su siervo, hermanos. Una de las cosas que has estado acentuando desde el libro de Samuel y en el libro de los Reyes, hermanos, es que el fiel profeta de Jehová habla toda la palabra de Jehová sin medir las circunstancias. El fiel profeta de Jehová habla toda la palabra de Jehová, indistintamente de las circunstancias. No era tan sencillo hablar de la palabra Ocosías, hermanos. Era un hombre. Recordamos el pasaje de Lucas 18. Y podía hacer esta analogía, hermanos, con el juez injusto, ¿verdad? Que claramente el texto dice en Lucas 18 que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, del cual era consciente. Pues el texto sigue diciendo en Lucas 18 que dijo dentro de sí, es decir, el rey o el juez dijo, yo que ni temo a Dios, ni respeto a hombre, porque me estás importunando, te voy a hacer
justicia. Aunque habla acerca, hermanos, de la bondad de Dios en este pasaje bíblico, la realidad es que esta mujer hace una petición ante un hombre que podemos decir un hombre impío. Y el rey de Israel, hermanos, casi cataloga o lo pudiéramos considerar de esa manera. Por lo tanto, pues el que Dios se esté acentuando en la vida, o sea, Dios se haga resaltar, se haga destacar, hermanos, que no somos nosotros, es Dios que obra en nosotros a través de nosotros. Elías en ese sentido va a ejemplificar, hermanos, cuando la vida está bajo la autoridad de Dios. Es decir, cuando es la autoridad divina la que rige nuestras vidas antes que la humana. En el Nuevo Testamento, Pedro y Juan van a decir esta expresión en Hechos 5, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Así que este pasaje nos da que pensar a muchos de nosotros en cuanto a que la vida, hermanos, si se ha de resaltar la presencia de Dios, bueno, Dios lo hará a través de sus instrumentos, a través de sus voceros, a través de las personas a quienes Él emplea. Pero el punto es este, hermanos, que en este pasaje bíblico se hace resaltar también la persona de Dios en la vida de Elías, pero dos cosas. También se hace resaltar su apariencia y se hace resaltar su esencia. Ocosías solo observaba la apariencia de Elías, como lo pudimos leer en el verso número 8. Al darle la descripción, él dijo, él es Elías. Él se viste así, siempre usa manga corta. ¿Sí? Usa gorra, sombrero. ¿Sí? O trae tal carro, tal camioneta. Algo así por el estilo, ¿verdad? Que ya nos identifica. O es el que siempre llega temprano o el que siempre llega segundo después. ¿Sí? Pero llega, dice. Tarde pero seguro, dice. Pero de otra manera algo lo caracteriza, es muy peculiar en este caso su atuendo, hermanos. Entonces, de otra manera también la apariencia está allí, presente, cuando en un hombre Dios obra y actúa. Pero no solo esto, porque Elías mismo no se fijaba de su apariencia solamente, sino también vivía no solo de apariencia, sino vivía de esencia. Pues sus mismas palabras dice, hermanos, si soy, así lo dice el texto, si yo soy un varón de Dios, descienda fuego del cielo. Sabía de su entereza, de su competencia, hermanos, porque Dios estaba en él, obraba en él, hermanos. Así que eso también tenemos que tomar en cuenta, que la importancia de que Dios está en nuestras vidas, hermanos, eso debería resaltar en cada uno de nosotros y que nosotros demos la debida importancia a lo que somos y le demos la debida importancia a lo que hacemos. A lo que somos y a lo que hacemos. Porque somos los voceros de Dios. Aunque para el rey Ocosías la presencia de este personaje, hermanos, no era del todo grata. Porque Elías de otra manera no estaba del lado de la mentira, sino era manifiesto que estaba del lado de la verdad. Que él estaba a favor de que del Dios de Israel. Y pueda que a la gente esto no le cuadre, no le agrade mucho. ¿Sí? Se ha dado en otros capítulos del libro de Reyes, el capítulo 1, hermano, pues no se va a dar en el tiempo de Josafat, cuando se quería consultar a Dios, ¿verdad? Y habían profetas falsos y habían los contaditos profetas verdaderos. Y algunos no querían consultarlo porque este me va a decir la verdad. ¿Sí? Y hay gente, a Elías Reyes, que no le gustaba escuchar la verdad. Y Elías una vez más va a resaltar la presencia de Dios en su vida porque habla la verdad. Porque busca, hermanos, vivir en integridad y mostrar transparencia en lo que es y en lo que hace. Esto es más que una evidencia que el varón de Dios, o el término varón de Dios, era más que un título en la vida de este hombre. En realidad era su esencia y era lo que lo constituía como persona. Esto es algo importante, hermanos. Algunos han dicho que llega el momento que tenemos que creérnoslas, ¿no? Así lo eres. ¿Sí? ¿A cuántos? Creo que los que son padres, los que son madres, no al primer día que nace su hijo ya se siente padre, ya se siente madre. Yo creo que con el tiempo va asimilándolo, asumiéndolo y responsabilizándose de ese punto. Y hay muchas cosas en la vida, hermanos, que cada uno de nosotros va obrando y trabajando hasta que dicen, realmente esto es
así. No solo como superación personal que te dicen que te miras al espejo y que te la creas, ¿no? O sea, no se trata, porque no es cuestión nuestra, es lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque en verdad, hermanos, es Dios el que ha marcado la diferencia entre lo que somos, en lo que hoy día somos, ¿sí? Porque somos conscientes que seríamos si Dios no hubiese llegado a vuestras vidas, si Dios no hubiese cambiado nuestra mente, nuestro corazón. Es manifiesto lo que nosotros fuéramos, ¿verdad? Por lo tanto, era un varón de Dios, aunque no era de la corte real de Ocosías, sí era de la corte real del cielo. Algunos han considerado que con su atuendo, hermanos, Elías nunca hubiese llegado a la corte real, a ser un profeta de Ocosías. ¿Sí? Pero por eso Dios, hermanos, en ese sentido lo empleó a Elías. Y en un sentido lo empleó con su singularidad, tal y cual él era en ese sentido. Y le enseñó, hermanos, a vivir tal y cual el Señor lo había constituido como persona. El fuego que descendió del cielo, hermanos, así como sucedió en el Monte Carmelo, sucedió en este pasaje de la Escritura. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar a 2 discípulos del Señor, aludiendo a este pasaje. Es el libro de Lucas 9, 54 y 55. Jesús tiene que pasar hacia Jerusalén y tiene que pasar por Samaria. Los samaritanos no los recibieron. Algunos dicen que le hicieron el feo al Señor, ¿verdad? Y eso le pudo a los discípulos. Señor, dice, oramos para que descienda fuego del cielo, así como Elías lo hizo. ¿Qué dijo el Señor? Adelante. ¿Sí dijo? No. ¿Acaso no sabéis de qué espíritu sois? O sea, no todas las cosas se resuelven de la misma manera, hermanos. El mismo Señor pasó estragos, dificultades, ¿sí? Cuando fue arrestado o apresado, el texto de la Escritura nos va a decir en Mateo 26, 47, hermanos, que quienes le apresaron en el Getsemaní, pues Pedro quiso actuar para que no sucediera. El Señor dijo, bueno, Pedro, guarda tu espada porque el que espada mata, espada muere. Si así yo quisiera, dice, oraría a mi Padre y me enviara, ¿qué? Pues una legión de ángeles. Pero para que la palabra de Dios se cumple en ese sentido. Dios obra de diferentes formas, hermano. Y uno tiene que aprender a identificar, como Jesús le dijo a Jacobo y a Juan, tenemos que saber de qué espíritu somos. Reitero, ¿verdad? El que Elías haya, en el sentido con el poder de Dios, haya hecho descender fuego del cielo, no fue para montar un show, para lucirse, para decir que yo sí me las puedo de todas. Es que no era su reputación, reitero, era la reputación de Dios la que estaba en juego, hermanos, en ese sentido. No sé a nosotros cómo nos ha ido con Dios en ese sentido, con su palabra. Pues lo que podemos ver, hermanos, que Dios tuvo que infundir valor necesario en la vida de su siervo. Hasta el día de hoy la gente sigue incurriendo en idolatría. No consultan a Dios, pero sí consultan a los muertos, consultan aquí, consultan allá. Y no sé si nosotros vamos a decir que descienda fuego del cielo y los consuma. Bueno, creo que nos quedaremos unos cuantos en México, ¿verdad? Un gran número. Y nos sorprendería si algún idólatra más hubiera dentro de nuestras iglesias. O hasta nosotros pudiera descender, hermano, porque algún ídolo tenemos por allí guardado también. O sea, pero Dios conoce nuestros corazones y nuestras vidas. Y bueno, si hemos incurrido también, hermanos, en idolatría, como lo hizo en el caso de Ocosías, debemos de ser conscientes y pedirle a Dios que examine nuestro corazón en este sentido, hermanos, porque la evidencia del debilitamiento de la fe o un declive de la misma, hermanos, no es otra cosa que la pérdida de vista de Dios. Y entender, hermanos, que Dios sigue salvando, que Dios sigue liberando, que Dios sigue sanando, que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Reiteraba por la mañana en la oración final
que me recordó a Pedro diciendo, Pedro, bueno, ¿acaso vosotros también que se quieren ir? Bueno, Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, hermanos. Aunque persistía la confusión en la vida del pueblo a causa de las acciones del rey, este hombre, hermanos, en quien se acentuaba la palabra de Dios, una vez más estableció verdaderamente quién era el Dios de Israel. Hizo de manifiesto, hermanos, que aunque el rey se sintió desafiado, frustrado, aún así no se rindió al Señor, hermanos. Dios estaba presente en su siervo y se hacía presente a través de su siervo, hermanos. No podemos ignorar a Dios, ni se puede ignorar a la gente de Dios. O sea, donde está Dios, ahí está su pueblo. El Señor dijo, donde estuviera el Señor, ahí estará su servidor. Algunos toman como consideración, hermanos, que la vida puede ser diferente si Dios opera y gobierna en ella. Ocosías esto lo ignoró, lo hizo a un lado. Algunos señalan que la actitud que tomó el tercer capitán debió haber sido la actitud que Ocosías debió haber tenido, no solo delante del profeta de Dios, sino delante del Dios de Israel. Pero no lo hizo. Y el texto le dice a la Biblia que murió, tal y cual la palabra de Jehová lo había dicho, hermanos. ¿Sí? Es importante que dependamos de Dios, no de lo que no es Dios. ¿Sí? Y que aprendamos a distinguirnos, porque los mensajeros de Ocosías fue de manifiesto quiénes eran, y el mensajero de Dios también se hizo de manifiesto quién era. ¿Sí? Porque ahí están ambos mensajeros, hermanos. Así que no hay muchos dioses, sigue habiendo un solo Dios. Y el poder de Dios, hermanos, lo puede todo. Pudo haber cambiado la triste historia de Ocosías, pero Ocosías nunca le reconoció ni se rindió a él. Fue obstinado como tal. Y como consecuencia, hermanos, a través de este relato vemos lo que el pecado trae: destrucción, quebranto, dolor y hasta la misma muerte. Cristo trae transformación, renovación y la vida misma como tal, hermanos. La realidad de este pasaje de la Escritura, hermanos, ante nuestra sociedad, que no consulta a Dios, pero sí consulta lo que no es Dios. Es un parámetro, hermanos, que debemos de tomar muy en cuenta a cada uno de nosotros, pues somos conscientes quién es Dios y de lo que hace Dios. Es decir, antes de cualquier cosa, hermanos, nuestra prioridad debe ser siempre nuestro Dios. Hoy, hasta este momento, hermanos, sabemos que la Escritura sigue necesariamente, hermanos, hablando a nuestras vidas, pero requiere que la palabra de Dios llegue a todos. Algunos la palabra de Dios, como Ocosías, solo le llegará como palabra de juicio. ¿Sí? Porque han cerrado sus corazones y sus oídos. Oyen pesadamente, decía el profeta Isaías, hermano. Pero como Lidia, que se detuvo, dice la Escritura que estuvo atenta a lo que Pablo decía y el Señor abrió su corazón. Y luego dijo, si ustedes juzgan que yo sea fiel al Señor, posate mi casa. Así que Dios nos ayude, amados hermanos, a cada uno de nosotros, porque mucha gente necesita conocer de Dios, pero también necesita conocer a Dios. Y esta es una evidencia, hermanos, que cuando la sociedad, la colonia, la vecindad o la misma familia está acudiendo a lo que no es Dios, cuán importante, hermanos, es que Dios siga figurando en nuestras vidas, en lo que somos y en lo que hacemos. ¿Sí? Y en algún momento, hermanos, Dios tiene que decir, ¿acaso no hay Dios en la familia? ¿Acaso no hay Dios en Betel? ¿Acaso no hay Dios en la iglesia presbiteriana? Que la gente tiene que irse a otros lados para ver si puede suceder algo. ¿Acaso no hay Dios en tu persona? Cuando un compañero de trabajo, una compañera o alguien ahí, hermanos, hagamos presente y digamos, así hay Dios en Israel. Sé quién es Dios y de lo que es capaz. Y si soy varón de Dios, vamos, oremos, comportamos la palabra y creamos que Dios va a obrar, hermanos. Es necesario, pues, que se acentúe cada vez más Dios en nosotros. Pablo dice
Bueno, desde el mismo Señor Jesucristo, el que abre el camino al Señor, tuvo que entender, hermanos, ¿verdad?, que la prioridad y el centro siempre debe ser Dios. Juan el Bautista tuvo que decir: es menester que yo mengüe para que Él crezca. Yo me tengo que quitar de la escena, porque el que hace la obra no es Juan, es Jesús, ¿verdad? Él es el enviado de Dios. No yo, sino la gracia de Dios conmigo, hermanos. Pedro, cuando sucede el milagro del cojo que está ahí en Hechos 3, nos registra Hechos 3, la gente se agolpa y Pedro dice: ¿acaso creen ustedes que por mi poder o por mi piedad ha sucedido esto? No, esto es por obra de Jesús. Él lo había dicho, porque Él dijo: ni plata ni oro. Yo creo en Jesús y creo que Jesús te va a sanar. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y a lo largo y ancho del Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver de verdad que Dios obró a través de su pueblo. Dios obró a través de sus siervos, a través de su vocero, a través de sus mensajeros. Y eso no ha cambiado, hermanos. Dios sigue obrando y actuando a través de sus instrumentos. O Jesucristo, nuestro Señor, obra a través de su cuerpo. Es a través de su cuerpo que Él es visible y se hace presente en las vidas, hermanos. En ese aspecto. Dios en su gracia entonces nos conceda continuar adelante, amados hermanos, y que si se va a saber de Dios, bueno, que verdaderamente a través de nosotros, a través de quien somos y de lo que hacemos, hermanos, la gente sepa que sigue habiendo Dios, que Dios no está ausente, que Dios sigue estando presente, que no ignora nada de lo que acontece. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, en esta tarde, pedirle que sea Él el que siga obrando en nuestras vidas. Y si algo está opacando, que Dios nos libere de ello. Soberano y eterno Padre, cuán importante, Señor, que tú te sigas haciendo manifiesto en nuestras vidas. Que la gente sepa y vea, Señor, que quienes somos y sucede es gracias a ti, como el Salmo lo dice, Señor. Y dirán entre las naciones cuán grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Que también seamos conscientes nosotros, cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Guárdanos, Señor, de profesar conocerte y negarte con nuestros hechos. Bendito Dios, necesitamos que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, al Dios verdadero, Señor. Así que, ¿cuánto necesitamos seguir, entrar en tu palabra? Que tu Espíritu obre en nosotros, que nos congreguemos, que sigamos obrando, trabajando en esa dependencia tuya para hacer morir el viejo hombre y renovarnos en el espíritu de nuestra mente y seguir vistiéndonos del nuevo hombre, creado según tu Dios, en justicia y santidad de la verdad, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas y que así como en el nombre de Elías Jehová es Dios, la gente sepa, Señor, que en nosotros obras tú y nos debemos a ti y que de ti, por ti, para ti, pues son todas las cosas. No se debe a nosotros, todo se debe siempre a ti. Hoy, por mediación de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, te haces presente en cada uno de nosotros. Ya no nosotros, dice la Escritura, sino debe ser Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo pueda vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y que vean, amado Dios, como dice la Escritura, ¿verdad?, que es Cristo, la esperanza de gloria, obrando en cada uno de nosotros. Sigue obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y con tu gracia, Señor, podamos reflejar tu carácter, lo que tú eres, de manera más transparente, más visible y más fiel, día con día, gracias a la obra de tu palabra y a la obra santificadora de tu Espíritu Santo. A tu favor y a tu gracia nos encomendamos en Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Pueden tomar sus lugares.